Bueno, comenzamos este primer seminario. Buenos días, bienvenidos. Soy Roberto Álvarez, soy el responsable de innovación de la Cámara de Comercio y estoy con Norberto Rodríguez, que va a ser el técnico encargado de nuestra nueva oficina de transformación digital, Acelera Pyme, que hoy estrenamos en esta primera jornada. Los objetivos de Acelera Pyme, que es una oficina que compartimos con el Ministerio de Industria, con el organismo Red.es, que ha llegado a un acuerdo con Cámara de España para abrir en los próximos 2 años más de 70 oficinas dedicadas a como a mí me gusta decir, la evangelización de la transformación digital, de la digitalización de nuestras empresas, de nuestras pymes, y que es tan necesario. Y estas oficinas principalmente van a rotar sobre 3 grandes objetivos. Uno es la consultoría y el asesoramiento a las pymes de manera gratuita. La oficina va a estar abierta tanto presencialmente para recibir visitas como a través de cualquier consulta que se pueda hacer a través de la página web, que ya está habilitada, acelerapyme.camaragranada.org. Y luego vamos a tener seminarios, talleres, todos de una eminente visión práctica para que sean realmente útiles para las empresas, para que le acompañen en esa transformación digital, para que le enseñemos herramientas útiles, procedimientos que mejoren la competitividad de las empresas, que como sabéis es una de las máximas que tenemos en Cámara de Comercio, mejorar esa competitividad. Y aparte vamos evidentemente a asesorar con una de las líneas de trabajo más importantes que han tenido siempre las cámaras de comercio, que son las ayudas disponibles para esa transformación digital. Ya hemos arrancado la semana pasada con Expande Digital, de ayuda a las empresas en su internacionalización, pero en la parte específica de mejora de contenidos digitales y de marketing para esa internacionalización. Y en breve, posiblemente en un par de semanas, estaremos arrancando las ayudas que son más conocidas, que son TIC Cámaras, Innocámaras. Se nos añade este año las ayudas a la sostenibilidad, ciberseguridad, Industria 4.0. Son ayudas que son de gran acogida todos los años y que antes de que termine el año esperemos estar ayudando con esta ayuda a que las empresas en este 2021 terminen de dar ese gran empujón a la transformación digital de sus empresas. Además, como este asesoramiento gratuito no solo va a informar sobre estas ayudas propias de cámaras, sino evidentemente intentaremos asesorar de cualquier otro tipo de ayuda del resto de entidades que ofrecen a día de hoy. Agencia IDEA, Junta de Andalucía, Confederación de Empresarios, cualquier cosa vamos a intentar ayudar a esas pymes. Y bueno, como digo, es nuestra primera jornada, hacemos el estreno y hacemos un estreno yo creo que a lo grande con una jornada sobre metodología Lean, con innovación y agilidad, mejora de procesos de esa transformación digital de las pymes. Y para ello contamos con posiblemente el mayor partner a nivel mundial de SAP Business, que es Seidor. Y con nosotros tenemos hoy a Alberto Delgado, que es director de consultoría de transformación digital en Seidor, que nos va a enseñar pues, esos pasos para mejorar los procesos de nuestras empresas. Alberto, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarme y encantado de compartir un poco nuestra experiencia en la transformación digital de los últimos años y de cómo la agilidad puede ser un elemento fundamental para las empresas y de la importancia de la innovación, que son un poco los temas que trataré. Vamos a tocar. Seidor, como decía, este año pasado tenemos una línea de colaboración muy buena con ellos. Comenzamos el año pasado un máster en SAP Business One, que tuvo gran éxito y este año vamos ya por la segunda edición, que está creo que ya casi completo el aforo disponible para este máster. Y dentro de esa línea tan buena de colaboración, como digo, con una consultora tan grande como es Seidor a nivel mundial, pues con ellos queríamos comenzar con esa experiencia de Alberto para que nos cuente hoy y aprendamos mucho con tu charla. Todo tuyo, Alberto. Muy bien, nada, muchas gracias. Pues empezamos. Desde hace, bueno, más o menos 3 años, 3, 4, 5 años,
Yo cada vez que hacía una charla o cada vez que presentaba los contenidos de, por ejemplo, de un par de los últimos 2 libros que he escrito, siempre decía lo mismo, siempre decía, viene una disrupción. Es decir, hay mucho cambio, va a haber cambios muy importantes en el negocio, os tenéis que preparar, tenéis que cambiar de manera acelerada porque viene una disrupción. Luego esto ha sido una amenaza que realmente es real y que se ha hecho muy patente en los últimos años, ¿no? Y resulta que nosotros siempre pensábamos que la disrupción en cada sector pues vendría en un momento distinto y vendría una disrupción basada pues en la aparición de una nueva tecnología o en la aparición de un nuevo actor que cambiara un poco el panorama competitivo. Bueno, ese era un poco el tipo de disrupción en la que pensábamos, que es una disrupción que es inminente y que puede pasar en cualquier sector. Pero entonces resultó que de repente apareció un virus que no se puede calificar ni de humano y la disrupción se produjo en todos los sectores al mismo tiempo. Es decir, nos cambiaron las reglas de juego, tuvimos que empezar a trabajar de una manera totalmente diferente, tuvimos que adaptarnos al teletrabajo, tuvimos que adaptarnos a que nuestros establecimientos pues muchas veces tenían que estar cerrados. Se ha producido un cisne negro, es decir, un evento poco predecible y devastador en toda regla. Se ha producido un fenómeno que nos empuja un poco más todavía a hacer un cambio que seguramente ya era necesario hacer. Luego, si era necesario hace 2 años cambiar para adaptarnos a la emergencia de lo digital, las nuevas tecnologías y los nuevos paradigmas de consumo, ahora es especialmente importante con la COVID. Nos toca reinventarnos, no cabe otra. No hay una alternativa, no hay un mundo en el que podamos seguir trabajando como trabajábamos hace 3 años. Y desde luego lo que sí que no puede ser es seguir compitiendo como empresas como competíamos hace 10 años. Han cambiado demasiadas cosas. Ha cambiado el comportamiento de los consumidores, han emergido las redes sociales como una fuente de prescripción, han aparecido las tecnologías para digitalizar procesos, aparece la inteligencia artificial y la robótica para incluso automatizar muchas tareas. O sea que nos vemos obligados, y no lo digo en un mal sentido, pero desde luego es un reto muy importante, a reinventarnos. Muchas veces pensamos, bueno, se acaba la pandemia o se estabiliza de una manera para convertirla en una gripe como la de cada año, vamos a volver a la normalidad, vamos a volver a trabajar como trabajábamos antes. Mi respuesta a eso es que ni pensarlo. Tenemos una oportunidad, nos ha abierto la pandemia y la tecnología, nos han abierto una oportunidad extraordinaria para cambiar nuestra propuesta de valor, nuestro acercamiento al mercado, los canales por los que comercializamos, la estructura y la composición de nuestros equipos. Tenemos que aprovechar esta dinámica de cambio que se nos ha impuesto, pero que tiene una enorme capacidad de transformación de nuestros negocios. Necesitamos abrazar el cambio, necesitamos transformar la manera en cómo hacemos negocio. Las empresas, no pre-COVID y hoy todavía, diría desde principios del siglo pasado, se han organizado básicamente de la misma manera. Las empresas están organizadas con una estructura jerárquica creada con la revolución industrial para controlar las operaciones. Y no es... ¿A qué me refiero? Pues me refiero a la estructura en departamentos, en áreas funcionales, con jefes, reportes directos a esos jefes, reportes a los empleados que son reportes de los jefes. Es decir, una estructura en árbol que es válida para un mundo analógico, en el que las cosas no cambian demasiado rápido. Sin embargo, estas estructuras jerárquicas tradicionales no son adecuadas para un mundo tan cambiante como el que nos encontramos hoy. Y sin embargo, las empresas no han cambiado la manera de estar organizadas. Fundamentalmente están organizadas como lo han estado antes,
para controlar las operaciones, para evitar que se produzcan errores, para dar soporte de una manera jerárquica a la operación y la actividad de la compañía. En las organizaciones jerárquicas se busca el control, la seguridad, la no comisión de errores, la operación predecible. Eso, que es fantástico para explotar el negocio en el que estamos, es muy nocivo para innovar. La organización, con su propia estructura, con sus procesos de decisión que se toman, cuyas decisiones se toman en las partes altas de la pirámide, con la necesidad en las grandes empresas de procesos muy establecidos, reglas de juego, etcétera, van en contra de reaccionar ágilmente, y de ahí las dos palabras que tienen importancia en esta sesión, la capacidad de ágilmente responder a lo que sucede en el mercado innovando. Podríamos decir que los anticuerpos que se generan en una organización tradicional contra la innovación son enormes. Hasta tal punto que la propia organización se pega tiros en el pie y dificulta su capacidad de innovación. De alguna manera, la estructura, la organización se convierte en un asesino de la innovación y cercena en muchas empresas, cercena por su rigurosidad y por su estructura cerrada, cercena las iniciativas de innovación y provoca que la compañía sea poco innovadora. Especialmente lo hace con aquellas iniciativas que son más disruptivas. O sea, para operar bien, para ser eficiente, para tener buenos resultados a corto, yo genero una estructura organizativa y unos procesos de trabajo que, paradójicamente, evitan que la compañía cambie de manera potente a largo. Eso, como veremos después, puede dar éxitos hoy, pero puede matar a la compañía mañana. Necesitamos compañías más innovadoras y para poder ser más innovadoras necesitamos compañías más ágiles. Luego, la innovación y la agilidad, que son conceptos diferentes, están íntimamente relacionados en el mundo empresarial en la era digital. Lo que vamos a hacer en esta sesión es intentar explicaros, primero, reflexionar sobre la importancia de la innovación y sobre la importancia de generar nuevos modelos de compañía, y luego hablar sobre cómo se puede estructurar una empresa para ser más innovadora y cuáles son los principales conceptos relacionados con la agilidad. Las empresas ya no son máquinas. Esa diapositiva que os ponía antes en blanco y negro es una diapositiva de una empresa industrial o en la que se hace el trabajo a la manera taylorista. ¿De qué significa lo de a la manera taylorista? Frederick Taylor fue, digamos, el gurú del management científico, o sea, de la gestión científica. Lo que él decía es que para conseguir unos resultados adecuados era necesario tener una estructura de command and control muy establecida, y entonces los resultados serían predecibles. Trataba a las empresas como máquinas, y por unas máquinas con resultados predecibles a partir de inputs controlados. Eso funciona muy bien en un mundo que se mueva despacio, en un mundo no demasiado complejo. Y ahora hablaremos un poco del modelo de complejidad, ¿no? Cuando el modelo es mucho más abierto, cuando existen muchos más puntos de entrada, de contacto, de interacción con el entorno, competidores, clientes, las empresas ya no se pueden comportar como máquinas. Por lo tanto, no podemos gestionarlas con los criterios con los que gestionábamos las empresas en el paradigma taylorista. Necesitamos nuevas maneras de organizarse, nuevas maneras de trabajar, nuevas maneras de relacionarnos con los clientes, porque ya no nos vale el modelo mecanicista que era, digamos, el común. Y esto sobre todo se ve o se tiene en cuenta con la no sostenibilidad de los modelos jerárquicos tradicionales. La jerarquía, y pensar si estáis en una empresa medianamente grande,
veréis que para tomar cualquier decisión las cosas tienen que subir en la cadena de mando y eso hace a la compañía más lenta. La jerarquía genera muchos beneficios, pero también algunos problemas. Problemas de desmotivación de los empleados. Problemas de que los empleados no tienen empowerment y por lo tanto no se arriesgan y no toman decisiones. Problemas de lentitud en la toma de las mismas decisiones. Problemas de burnout, de empleados que se queman por no tener claro cuál es el propósito de su compañía y cuál es el propósito de su aportación. La jerarquía genera muchos problemas. ¿Por qué las empresas tienen que cambiar? Pues fundamentalmente porque están pasando dos fenómenos simultáneos. Uno, las empresas se hacen grandes más rápido. Si miramos las compañías del Standard & Poor's 500 o del Fortune 500, veremos que las compañías que están en los 5 primeros lugares o en los 6, 7 primeros lugares, casi todas tienen menos de 30 años. Está Facebook, está Amazon, está Google, está Microsoft. Microsoft tiene un poco más de 30 años, pero son compañías muy jóvenes. Es decir, son compañías que se han hecho grandes muy rápido. O sea que una de las primeras características de esta situación es que las compañías se hacen grandes muy rápido. La segunda es que se mueren antes. Las compañías viven menos. Por lo tanto, tenemos que estar atentos porque nuestro competidor puede que no esté hoy y sea muy grande dentro de 1 año y medio. Si os fijáis, este gráfico es la vida media de las empresas del Standard & Poor's 500. Entonces, si os fijáis, en los años 60 del siglo pasado, no estamos hablando hace 300 años, hace 50 años, 60 años, las empresas vivían de media más de 60 años. Las de las compañías más grandes. Ha habido alguna fluctuación, pero la tendencia es claramente descendente y en 2020 está alrededor de los 16 años. O sea, hemos pasado de que las empresas grandes en Estados Unidos tenían 60 años a tener 16 años, las empresas más grandes. Claro, para que una empresa en media tenga 16 años significa que la mayoría de las empresas grandes están entre 0 y 30 años. Luego, las empresas viven menos, lo cual da una idea de lo acelerado de la disrupción. Entonces, aquí tenemos tres ejemplos de empresas que han quebrado. Kodak, Blockbuster y Nokia. Y es casi un cliché ya hablar de esas 3 empresas. Pero lo que yo quiero son empresas que eran exitosas, bien gestionadas, número 1 en sus mercados, y de la noche a la mañana desaparecieron y quebraron. Pero cuando digo de la noche a la mañana es en 2 años desaparecieron y quebraron. ¿Es que los directivos de estas empresas eran imbéciles? ¿No se dieron cuenta de lo que pasaba? ¿No vieron venir, en el caso de Kodak, la inminencia de la cámara digital que inventaron ellos? Porque la inventó Kodak, es todavía más sangrante el asunto. Kodak inventó la cámara, la enterró porque no quería influir negativamente en su negocio de revelado y cuando se dio cuenta ya era tarde y había otros actores que habían liderado el proceso. Blockbuster lo mismo con el streaming, con la entrega de vídeo a domicilio y Nokia con los móviles y digamos, no ser capaz de adaptarse a los smartphones, ¿no? Empresas innovadoras, bien gestionadas. ¿Por qué? ¿Qué pasó para que quebraran? Pues pasó lo que el profesor Clayton Christensen de Harvard llamaba el dilema del innovador, en un libro que podéis leer que se llama así, El dilema del innovador. Y es que cuando una compañía tiene mucho que defender, normalmente no reacciona a las disrupciones porque tiene mucho negocio a defender. Entonces, compañías bien gestionadas, líderes tecnológicamente avanzadas, pues caen. Lo que te hace exitoso hoy, tu capacidad para prestar un servicio premium hoy, para tener un producto líder hoy, es decir, lo que te ayuda a explotar tu negocio hoy, puede que evite que tengas éxito mañana y te conduzca a la irrelevancia más absoluta.
Ese es el dilema del innovador. Estas compañías no vieron venir el tsunami, no vieron venir el cambio que se avecinaba. Y sus directivos, repito, no eran imbéciles, estaban demasiado enfrascados en la explotación de su mercado actual y no en la innovación como elemento clave de diferenciación. Entonces, esas compañías estaban ciegas y sordas, no escuchaban a su entorno, o si lo escuchaban, las personas que lo hacían no transmitían adecuadamente dentro de la organización la verdad irrenunciable de que estaba cambiando el entorno y no podrían seguir siendo competitivos. Y muchas empresas están así, centradas en sus operaciones, centradas en su producto, centradas en su fábrica y no centradas en lo único importante, que es el entorno y el cliente. No digo que no sean importantes las operaciones, digo que no son nunca, operar no es nunca el porqué de una empresa. Una empresa no crece para operar, no nace, perdón, para operar, no nace para tener una fábrica, no nace para hacer productos, nace para vender, para satisfacer una necesidad de un cliente, para satisfacer la voluntad de unos fundadores. Nunca el beneficio estrictamente puede ser el motor absoluto de la empresa. Entonces, las empresas muchas veces se pierden en eso. Tenemos que organizar nuestra compañía para escuchar, no organizarla para operar. Sí, tenemos que tener departamentos de operaciones y tenemos que operar eficientemente, porque si no, no hay beneficio y por lo tanto no hay negocio. Pero tenemos que dejar espacio para que la empresa pueda escuchar y adaptarse, pueda escuchar y detectar oportunidades de negocio, pueda escuchar y detectar riesgos y disrupciones que vienen en el mercado. Tenemos que organizar la empresa para escuchar y responder. La parte de esto es lo que hace una empresa ágil. Una empresa ágil es una empresa que no solamente reacciona rápido, sino que escucha el entorno. Entonces, queremos empresas que puedan responder de manera ágil a los cambios en el mercado, a los cambios en el cliente, a los cambios en la competencia. Muchas empresas, diría que casi que la mayoría, se encastillan, sobre todo cuanto más grandes son. Es decir, se convierten en un ente autocontenido y autogestionado, que muchas veces pone una barrera al externo, siendo el externo a veces socios en la cadena de valor o el propio cliente. Y no sale demasiado bueno de encastillarse. Necesitamos empresas que compitan de otro modo, porque han cambiado los modelos y la situación en el mercado. Necesitamos nuevos modelos de empresa para nuevas empresas que compitan de otro modo. Respecto a lo que comentábamos antes de la innovación y de los anticuerpos, ¿no? Necesitamos ser nosotros nuestro principal rival. Y fijaos en el ejemplo de Kodak. Steve Sasson, que era un ingeniero de Kodak en los años 70, creo que en el 72, si no lo recuerdo mal, fue a su jefe en Kodak y le dijo: mira lo que he inventado. He inventado una cámara de un tamaño más o menos como, bueno, de 20 centímetros, de un cubo de 20 centímetros de lado, que toma una foto en un cartucho, tarda 20 segundos y te hace una foto extra con muy pocos píxeles, pero bueno, te hace una foto. Y su jefe dijo: vale, muy bien, lo vamos a enterrar porque yo no me quiero canibalizar con mi negocio de celuloide. ¿Qué hubiera pasado si le hubieran dicho: ok, nuestro propósito es ayudar a la gente a tomar instantáneas de sus momentos felices? Ese es el propósito. El propósito no es vender celuloide. Y por lo tanto, esta es una nueva novedad tecnológica y tenemos una oportunidad de innovación. Vamos a innovar. ¿Que va a bajar nuestra venta de celuloide? Sí, pero es que si no lo hago yo, lo va a hacer un rival, como pasó. Tenemos que convertirnos en nuestro propio rival. Tenemos que convertirnos en esa empresa que es capaz de reconocer las oportunidades de negocio y de actuar de manera decidida para ser mejor, aunque eso significa atentar contra nuestro negocio tradicional.
Os sorprenderíais o no cuántas empresas, en cuántas conversaciones con directivos, máximos ejecutivos de empresas, el ejecutivo está preocupado por la autocanibalización y se desprecian o se desechan oportunidades de innovación en aras de una pretendida lucha contra la canibalización. Necesitamos innovar de manera disruptiva. Y cuando innovamos de manera disruptiva, a menudo, o puede ser, que vayamos en contra de nuestro negocio actual. Entonces nosotros vemos siempre, se ven dos tipos de innovación. Lo que es la mejora continua, la innovación incremental, es decir, yo tengo un producto y lo hago un poco mejor, yo tengo un proceso y lo hago un poco mejor, lo cual mejora mi rentabilidad, mejora mi capacidad, aumenta mis ventas, lo cual está muy bien, y que es lo que veis ahí en naranja a la izquierda. El premio es moderado, lo que consigo con innovar, hacer una innovación de mejora o incremental. El premio es moderado, no voy a cambiar demasiado las cosas, tengo poco riesgo, la probabilidad de acertar es alta y es bastante poco emocionante. Lo que pasa es que hace falta un segundo tipo de innovación, que es esa innovación que cambia las reglas de juego, que es la innovación del iPad, de la cámara de fotos, del streaming de Netflix. Es decir, esta innovación, o de Uber, o de Cabify, o cualquiera de estas empresas que han traído realmente nuevas maneras de hacer las cosas. El premio posible es enorme, pero tiene mucho riesgo. De hecho, es probable que una de cada 5 veces que lo intentes no funcione la cosa. La probabilidad de acertar es mucho más pequeña y es mucho más emocionante. A las empresas, a muchas empresas, les da pánico esta segunda posibilidad, porque hay mucho riesgo y hay empresas que son muy aversas al riesgo. Innovar va de hacer apuestas y tomar riesgos. Innovar al menos en el sentido en el que lo estamos comentando, en el sentido de transformar un mercado, de ir más allá de una simple mejora. Como organización, la mayoría de las empresas están organizadas como mucho para la innovación incremental o mejora, pero muy pocas empresas ponen su foco en hacer innovación disruptiva. Y solo la innovación disruptiva nos hará diferentes y solo la diferenciación nos hará competitivos. Tenemos que pasar, por lo tanto, tenemos que buscar un nuevo equilibrio. Tenemos que pasar de una compañía jerárquica orientada a la eficiencia operativa a una empresa con, por lo menos con componentes, lo que llamamos redárquicos. Es decir, que no estén estructurados de manera jerárquica. Tenemos que pasar de competir a colaborar. Tenemos que pasar de estandarización a diversidad. Tenemos que pasar de escalabilidad a adaptabilidad. De delegar a dar autonomía a los colaboradores. De dirigir a co-crear. De enfocarnos en las tareas y en los procesos a enfocarnos en las personas. De enfocarnos en el control a enfocarnos en la confianza. Y necesito hacer las dos cosas al mismo tiempo. Necesito producir bien y necesito crear e innovar. Y para eso Kotter dice que lo mejor son las organizaciones duales. Es decir, tener una estructura jerárquica normal, tradicional, para el día a día y de operación y crear equipos transversales formados por personas de los diferentes departamentos y que tengan misiones de innovación. Ese es un poco el planteamiento que hace Kotter. Resumiendo un poco lo que hemos visto hasta ahora, es imprescindible innovar, está todo cambiando muy rápido, las empresas viven menos, tenemos que responder con cambio. La jerarquía no nos ayuda a esta tarea innovadora. Tenemos que plantear nuevos modelos de compañía para poder innovar al mismo tiempo que operamos eficientemente. Este es un poco el resumen. Eso es lo que nosotros llamamos la empresa ambidiestra. Necesito una empresa que sea capaz de escribir con la izquierda, o sea, con la operación eficiente, y con la derecha, o sea, la innovación emergente. Bueno, no le doy un sentido político a lo de izquierda y derecha, con la mano izquierda y mano derecha indistintamente, ¿de acuerdo?
Luego, necesitamos repensar la empresa. Necesitamos crear una sola organización, pero con dos estructuras. Una estructura, la de la izquierda, para aquello que es claramente operacional, la planificación, los presupuestos, la organización, la producción, las métricas, cuadros de mando, hacer lo que sabemos hacer produciendo resultados fiables, y eso es fantástico. Pero también tengo que crear estructuras para colaborar con estructuras autogestionadas que permitan la innovación y que puedan reaccionar a los cambios de manera rápida. Es decir, necesito movilizar a las personas para conseguir resultados nuevos y extraordinarios y acelerar la estrategia. Tener estas dos cosas es lo que me va a hacer más competitivo, porque va a permitir a la empresa primero operar y ganar dinero hoy, y va a prepararla para ganar dinero mañana, sin que una cosa imposibilite la otra. Un ejemplo de empresas, de una empresa o de una manera de hacerlo que es más ágil y que puede funcionar en algunas empresas de las que estáis asistiendo, ¿no? Una es lo que llamamos los comandos ágiles. Esta es la organización de una empresa que todos conoceréis, que es Spotify. Se ha hecho bastante famosa esta empresa, ¿no? Entonces, la clave está en esta frase, y si os tenéis que quedar solo con una frase, quedaros con esta. Hay que crear equipos autocontenidos y autogestionados alrededor de misiones. Es decir, yo le cojo a un agente pluridisciplinar de un equipo pequeño, de gente diversa de la organización, les doy una misión y les doy autonomía para que la lleven a cabo. En Spotify, la organización no es jerárquica, sino que es por comandos. Verticalmente, en esas elipses que veis ahí, verticalmente, eso es un comando. Entonces, un comando, un squad, son toda la gente, la forman toda la gente necesaria para llevar a cabo un proyecto. Y os pondré un ejemplo muy claro, que es un programa de televisión. Si veis un programa de televisión cualquiera, el telediario mismo, el cámara 1 del telediario, ¿a quién le reporta? ¿Al jefe de cámaras de la televisión española o al director del telediario? Diréis, bueno, jerárquicamente depende del jefe de cámaras de televisión española, pero para el proyecto telediario depende del director del telediario. Pues esa es un poco la idea. La gente que forma el comando son todo el mundo que hace falta para llevar adelante ese proyecto. Se estructuran alrededor del proyecto y se les da autonomía. Luego, la gente que hace la misma función en diferentes equipos, en diferentes comandos, por ejemplo, todos los de los cámaras o todos los de recursos humanos o todos los de marketing, que están distribuidos por los diferentes proyectos, se juntan en lo que llaman un capítulo, un chapter, que son gente que comparte experiencias porque hacen lo mismo en equipos diferentes. Esto diréis, bueno, pues tampoco es tan novedoso porque esto es la organización matricial de toda la vida. Bueno, sí, es una evolución de la organización matricial. Lo que sí que es seguro es que esta organización es más ágil, porque yo le doy empoderamiento al equipo y ese equipo puede tomar sus propias decisiones sin necesidad de llevar todas las decisiones arriba en la cadena al jefe. Luego, la clave aquí está en la frase inicial: equipos autogestionados orientados a misiones. Y necesitamos empresas, si necesitamos empresas ágiles, necesitamos empresas de ciclo corto. Y esto es lo que Eric Rice describió en su libro Lean Startup. Lo que necesito es crear rápido, medir lo que está sucediendo y aprender. Es decir, lo que necesito es sacar, en lugar de hacer un producto de una vez perfecto, necesito sacar al mercado un producto mínimo viable, es decir, un producto que sea suficientemente bueno como para poder enseñárselo a un cliente, llevarlo al cliente, que el cliente lo use, interactúe con él y me dé oportunidades de aprendizaje en una vuelta, en una iteración del proceso que hago muy rápido. El planteamiento de Lean Startup de Eric Rice es, vamos
a aprender al mismo tiempo que hacemos muy rápidamente, haciendo los productos o los proyectos o los servicios de manera iterativa e incremental. Y esta es la clave de un poco de todo lo que estamos comentando. Necesito iteratividad y incrementalidad. Porque lo que no puedo hacer es basarme en un mundo que cambia tan rápido en los planes a largo plazo. Tenemos que planificar mucho más a corto plazo y mucho más escuchando a los clientes. Necesito trabajar de manera iterativa e incremental, como he estado diciendo, para tener ciclos rápidos. Necesitamos feedback de los clientes cuanto antes, es decir, tenemos que inmediatamente empezar a escuchar lo que los clientes nos dicen respecto a nuestro producto, y necesitamos colaborar de manera radical entre los equipos para emprender esos cambios. Ejemplo de producto desarrollado de manera ágil, Tesla. No sé si lo sabéis, bueno, los coches eléctricos de Elon Musk. Vosotros ahora compramos un coche. Os pongo un ejemplo. Yo me compré un coche, no digo la marca, que cuando lo compré tenía una parte multimedia muy limitada. Al cabo de 3 meses, el mismo modelo de la misma marca ya incluía el software para tener una parte multimedia mucho más completa. El coche no ha cambiado, es el mismo coche, lo único que le han cambiado es el software. ¿Por qué no puedo ir al concesionario y actualizar el coche? Igual que actualizo cualquier aplicación del móvil. Pues no puedo, no se puede hacer, no está pensado así, no está montado así. Tesla lo ha cambiado, Tesla puedes actualizar las funcionalidades del coche de manera continua por internet. De manera que tienes un coche ágil, que cambia a medida que cambian las circunstancias. No es esta la razón de su éxito, pero claramente es un cambio de paradigma en cómo se hacen las cosas, que nos permite aprender de los errores, aprender rápidamente de lo que llevamos al cliente y el cliente nos devuelve como feedback. Esto puede romper o rompe el statu quo. Esta frase que es muy nociva y que se oye tantas veces de no, esto aquí siempre lo hemos hecho así, no vamos a cambiar de manera de hacer. Pues sí, hay que cambiar de manera de hacer porque ha cambiado el mundo. Porque las empresas antes vivían 70 años y ahora viven 18. Necesitamos cambiar porque el mundo ha cambiado. El freno muchas veces son los propios ejecutivos. El freno al cambio, lo que pone barreras a la agilidad organizacional son los propios directivos, en muchas ocasiones. Resumiéndolo mucho, el freno eres tú, el freno soy yo, el freno somos los propios ejecutivos, porque no queremos arriesgarnos a romper el statu quo. Nos jugamos demasiado con el statu quo. Nos jugamos nuestra retribución variable, nuestra progresión en la compañía, el bonus. Romper el statu quo significa poner todo eso en riesgo. No romperlo significa que puedes cargarte la compañía. Luego buscamos directivos inconformistas. Buscamos directivos que salgan de ese statu quo, que se arriesguen de manera controlada, pero que se arriesguen, que abracen la innovación disruptiva, que no se conformen con el statu quo de hoy. Entonces, necesitamos agilidad. Y se puede competir con la agilidad, como aquí en la foto Muhammad Ali frente a George Foreman. Se puede competir con la agilidad. Entonces, vamos a hablar un poco de agilidad. Como hemos comentado al principio, antes el mundo se podía modelar así. Ahora el mundo digital es mucho más complicado. Tiene más velocidad, está más fragmentado, hay más canales de comercialización y hay más disrupción en el ambiente. Entonces hay una teoría que bueno, no me voy a extender mucho, que es cómo se modelan los sistemas complejos, ¿no? Entonces, cuando la causa y el efecto son lo mismo, están totalmente vinculados uno con otro, estamos en un contexto de simplicidad. Sin embargo, hay muchas veces que las causas no son igual al efecto, sino que deben tenerse en cuenta otros aspectos. Entonces pasamos a un entorno de complejidad. Perdón, de complicación, entorno complicado. Hay veces que las causas y los efectos no están claros y entonces pasamos a un mundo complejo.
Y cuando no hay causa y efecto, estamos en un mundo caótico. Poniendo algún ejemplo, un Ferrari es complicado, pero las causas y los efectos, o sea, tiene muchas piezas, es muy difícil de visualizar, todo lo que queráis, pero al final está claro, hay una causa y un efecto y hay una relación clara, pero un bosque es complejo. Hay muchísimas cosas, las causas y los efectos no están tan claras, tocar una cosa puede cambiar otra sin que nos demos cuenta. El mundo se ha pasado de complicado a complejo y la gestión ha pasado de complicada a compleja. No podemos seguir actuando como actuábamos porque los retos del management son totalmente distintos. ¿Cómo adaptarnos? Pues con lo que da nombre a esta charla, gestión ágil, gestión basada en la emergencia, gestión basada en los ciclos cortos, gestión iterativa y incremental. Entonces, normalmente, ¿cómo llevamos adelante los proyectos? Los llevamos adelante utilizando una planificación que llamamos en cascada. En cascada significa, resumiéndolo mucho, ¿en qué? Yo al principio tengo todos los requerimientos de lo que tengo que hacer con ese proyecto, planifico las acciones que voy a hacer, luego las ejecuto y al final entrego. Proyecto de implantación de un ERP o de una herramienta informática. Defino los requerimientos, luego diseño la solución, me estoy un año implantándola y lo entrego. ¿Qué puede pasar? Que el plan que era bueno al principio se convierta en totalmente inadecuado a medio proyecto, porque hayan cambiado las circunstancias, han cambiado las necesidades, ha cambiado el cliente. El proyecto dura un año, cuando llevo medio año me doy cuenta de que estoy perdido, de que no me vale el plan. Esto funciona bien aquí, en un entorno muy predecible, funciona muy mal aquí. Claro, el problema es que volver atrás en un proceso en cascada como el que hemos visto es muy costoso y muy difícil, muy peligroso. Yo, cuando ya me he gastado $500.000 de euros implantando SAP hasta la mitad, no puedo volver atrás y deshacer lo andado porque ya me he gastado $500.000 de euros. Luego, volver atrás en una cascada es costoso. Entonces, tenemos que pensar nuevas maneras de hacerlo. Y la gente del desarrollo de software pensó una cosa que le llamó las metodologías ágiles. Pero yo no voy a hablar de metodologías ágiles para el desarrollo de software. Estoy hablando de metodologías ágiles para gestionar tu compañía. Entonces, aprendamos de lo bueno que se ha salido del desarrollo de software, pero centrémonos en el management. Entonces, lo que inventaron fue un modelo de desarrollo basado en esta iteración e incrementalidad, que es un modelo que el más popular de ellos es Scrum, pero hay más. Pero Scrum es el más conocido y yo creo que explicando los básicos de Scrum entendemos cómo puedo gestionar la compañía de una manera diferente. En Scrum se trabaja con equipos pequeños, de no más de 10 personas. O sea, ya trabajamos un poco en lo que habíamos dicho, equipos autogestionados orientados a misiones. O sea, que ya es coherente con este modelo que decíamos. El equipo se gestiona solo, hay una alta comunicación entre los miembros, una gran visibilidad de lo que está sucediendo y hay una baja estructura. Fijaos que la estructura jerárquica tradicional es muy cara, porque estoy poniendo a jefes para que controlen a subordinados y el jefe en realidad no hace nada. El jefe lo que hace es controlar. Por lo tanto, tiene mucho overhead. Entonces, hay dos roles principales, que es incorporo en el equipo, y esto es clave, a el cliente. Si estamos haciendo un proyecto de desarrollo de software, esto está muy claro, incorporo a una persona del cliente dentro del equipo, para que sea la voz del cliente. Y por lo tanto pueda ver lo que estamos haciendo y ver si se alinea con las necesidades del cliente. Si se trata de hacer un producto, pues pongo a una persona que actúe como responsable de la voz del cliente. Y luego tengo, en lugar de haber un director de proyecto, tengo lo que se llama en Scrum un máster, que facilita el proceso. Esto me lo salto. Entonces, se pasa por una serie de etapas. Yo genero un sprint que normalmente suele ser de entre 2 y 4 semanas. Un sprint es una unidad de incremental del proyecto. Yo le asigno a ese sprint realizar una serie de tareas, a ser posible que tengan un resultado al final del mes.
Entonces trabajo durante un mes, genero un resultado y si puedo, si es un producto mínimo viable, lo saco al mercado. Y si no, busco feedback de ese producto que he generado. Y luego hago otro mes con otro sprint, con otras tareas. Todas las tareas que hay que hacer sí que se definen al inicio, pero se colocan en lo que se llama en el argot un backlog, es decir, un listado de tareas. Esas tareas se priorizan y se colocan en un sprint, se ejecutan y cuando se acaba el sprint se cogen otras tareas. Ese backlog es uno de los elementos fundamentales. En Scrum, en estas metodologías ágiles, se opera alrededor de tareas que normalmente se ponen como tarjetas. Son fragmentos de trabajo autocontenidos que están descritos en un post-it y que se dividen en elementos, digamos, asumibles, ¿no? Entonces, se priorizan esas tareas en el backlog y se les da un orden a ese listado de tareas a realizar y se escogen en una reunión que se llama el Sprint Planning. Al inicio del sprint se escogen las tareas que se van a llevar a cabo en ese sprint. Las tareas se ponen en unos paneles que pueden ser con post-its escritos en una pared o pueden ser en una herramienta como Trello o como Microsoft Planner, ¿vale? Entonces, aquí tenéis el ejemplo de esas tareas en Trello. Tenéis un conjunto de tareas en 3 columnas, en este caso, lo que se va a hacer, lo que se está haciendo y lo que ya se ha hecho. Y van circulando por estas 3 cajones las tareas a lo largo de la duración del sprint, de ese mes que dura el sprint. También se puede hacer, como veis, con post-its en una pizarra. Es igual, se puede hacer digitalmente o no. Los sprints entre 2 y 4 semanas, lo suficientemente largo para que se pueda hacer algo que tenga sentido y lo suficientemente corto como para que no me pase lo del proyecto de un año a que a los 5 meses me doy cuenta de que no estoy haciendo lo que tendría que hacer. Es decir, suficiente para recibir buen feedback y ser ágil y suficientemente largo como para hacer, digamos, el trabajo. Normalmente durante el sprint no se reprioriza. Si es muy imprescindible, se puede repriorizar, pero normalmente no se reprioriza. Y nuevas peticiones que se nos hagan, nuevos elementos que haya que hacer, se meten en el backlog y en el siguiente sprint las coloco. Si se tiene que añadir algo, pues se reprioriza y se saca del sprint lo que no sea prioritario. Pero al final yo en el sprint hago solo lo que puedo hacer en un mes, no más, ¿no? Las tareas van avanzando, la transparencia es clave, todo el mundo sabe lo que se está haciendo, lo que está a medias y lo que falta por hacer. Cada día hay una reunión breve, en Scrum hay una reunión breve que llaman de 15 minutos, que es lo que llamamos el Daily Stand-up, 15 minutos de pie en la que se habla de lo que se va a hacer en el día de hoy, lo que se hizo el día de ayer y sobre todo lo que se va a hacer en el día de hoy. A cada miembro se le preguntan 3 cosas en el stand-up: ¿qué hiciste ayer? ¿Qué harás hoy? ¿Qué impedimentos tienes que podamos intentar desbloquear? Con lo cual estamos trabajando siempre de manera totalmente transparente en los equipos. El feedback de cliente o de la organización se incorpora rápido y al final del sprint se hace lo que se llama el sprint review, que se muestra lo que se ha hecho y si hay una oportunidad para darles visibilidad en la organización y recibir feedback de lo que se ha trabajado. Aparte, tenemos una reunión de post-mortem, es decir, de una reunión que llamamos la retrospectiva, que después de cada sprint, de ver qué fue bien y qué fue mal y qué tendríamos que mejorar. Foco en el cómo lo haré, no en el qué ha pasado, no se trata de darle culpas a nadie, sino se trata de encontrar cómo podemos trabajar. Y el ciclo se repite. Cojo las tareas, las defino al principio, escojo las que voy a hacer en el siguiente sprint, trabajo un mes. Durante el mes no toco nada, acabo el mes, vuelvo a mirarme las tareas, repriorizo, veo lo que tengo que hacer, lo que se ha quedado pendiente y escojo lo que voy a hacer en el siguiente sprint. Llevado a lo que decíamos del proyecto de implantar SAP o otro ERP, yo hago un sprint, desarrollo lo que sea, hago una funcionalidad y cuando he acabado me lo replanteo. Digo, oye, lo que íbamos a hacer es lo que toca, hay que cambiar cosas, recibimos feedback del cliente, tenemos al cliente metido durante todo el proceso dentro del equipo. Con lo cual, la voz del cliente es escuchada permanentemente. Algunos mitos de Agile, cosas que se dicen de Agile y no son verdad. Bueno, esto lo que os he explicado es un poco la metodología Agile llevado al extremo, es decir, explicadas de manera muy sencilla. Entonces, hay veces que se dice, Agile significa dale más caña a la gente para que trabaje más rápido. No va de eso Agile. Agile va de trabajar, en lugar de en cascada, en muchos sprints cortos,
para producir resultados más rápido porque posibilita entregar iterativa e incrementalmente. Eso significa que tendré más puntos de contacto y de feedback con el cliente y por lo tanto podré reaccionar más rápido y de manera más ágil. Eso es lo que sí que es Agile. Cada sprint es una oportunidad para entregar beneficios. Por ejemplo, si estoy haciendo un producto, entregar una versión mejorada del producto, ajustar el enfoque basado en el feedback del cliente, dejar de hacer lo que no funciona y experimentar e innovar. Es por eso que esto es muy necesario para la innovación. Hay más transparencia de lo que se está haciendo, obliga a los stakeholders, es decir, al cliente, a aceptar los compromisos de insertar nuevas tareas. Segundo, Agile produce peores resultados, pero lo hace más rápido. No necesariamente Agile no tiene por qué generar resultados peores. Agile es excelente en proyectos que duran un solo sprint, pero también lo vale para proyectos que puedan descomponerse en varios sprints. No en absoluto tiene por qué entregarse resultado peor. La cuestión es hacerlo de manera incremental y de manera iterativa, generando versiones 1, versiones 2, versiones 3 de los productos o del entregable de ese proyecto. Agile no es mal hecho. Agile es ágil. Tercer mito, Agile es táctico y no permite la planificación a largo plazo. Sí que permite la planificación a largo plazo. Yo no digo de no tener un plan a largo plazo, se trata de desplegarlos de una manera adaptativa. Yo al principio tengo todas las tareas que quiero hacer y las puedo planificar al inicio. Puedo planificar lo que habrá en cada sprint y eso ya me ayuda a saber cómo va a pasar las cosas. Lo que pasa es que voy a estar preparado, dispuesto, voy a tener herramientas para si después del segundo ciclo tengo que cambiar algo, poder cambiarlo. Cosa que en un proyecto en cascada es muy difícil. El proyecto Agile, el proceso Agile debe ser conducido en su totalidad con una visión potente y compartida. A largo plazo la priorización, a largo plazo el sprint review y a corto plazo las tareas concretas que se llevan a cabo. El plan en un mundo tan cambiante debe adaptarse continuamente. Entonces, para acabar, os voy a dar los 6 principios de Agile Management y creo que con esto cumpliré más o menos la hora. Primero, adaptabilidad. Hay que abrazar y beneficiarse del cambio en lugar de luchar contra el cambio. Es decir, aquí la clave está en incorporar el cambio en nuestra manera de operar. Segundo, hay que priorizar las cosas. No podemos hacerlo todo. No podemos dar todas las funcionalidades que se buscan. Debemos tener un mecanismo común con el cliente, con los stakeholders, para acordar qué es importante y priorizarlo. En Agile precisamente es lo que hacemos, priorizar cada mes, que es lo que hay que hacer, ¿no? Transparencia. Todo el equipo sabe lo que está pasando, qué se está haciendo, qué tareas están enquistadas, qué tareas están desarrollándose adecuadamente, les da conocimiento y seguridad a las personas. En lugar de abandonar una caja negra, una tarea y dejarla ahí, la utilización de los contenedores de tareas da visibilidad a lo que está pasando. El feedback continuo nos da posibilidad de responder rápido a nuevas amenazas y nuevas oportunidades. Después, otro principio es el empowerment. Le doy a los equipos responsabilidad sobre su trabajo y oportunidades para hacerlo bien y obtener reconocimiento. Experimentación. No basta con trabajar de manera ágil. Es necesario otorgar a los colaboradores la posibilidad de probar innovaciones, tener nuevas ideas, plantear nuevos retos. Y esto era un poco lo que quería contaros. Tenemos un mundo en el que hace falta más cambio que nunca. Tenemos un mundo en el que todo va más rápido. Necesito innovar porque si no innovo puedo salir del mercado, como les ha ocurrido a muchas empresas que se han visto destruidas por la disrupción. Necesito incorporar en mi organización la manera de hacer innovación disruptiva. Y la mejor manera de adaptarme al cambio e incorporar cambio es utilizar el concepto de agilidad. Agilidad va de trabajar de manera iterativa e incremental, con equipos autogestionados orientados a misiones, en ciclos cortos de trabajo y aprendizaje, con el cliente siempre en el centro e incluso dentro de nuestro equipo. Si tenéis alguna pregunta, son las 10.
Si tenéis alguna pregunta, encantado de intentar contestarla. Muchísimas gracias, Alberto. La verdad es que ha hecho la parte teórica, la has convertido en práctica, que ha sido un taller, un seminario práctico y ágil en su desarrollo también. Me decía, yo la experiencia que he tenido con Lean, me decía un gran amigo que ha sido vicerrector de la Universidad de Granada, que al final en la implantación de estos sistemas siempre se genera en la empresa una respuesta autoinmune, defensiva, que lo rechaza de manera automática y además exponencialmente según los días que lo vas desarrollando. Y es verdad que hay que tener muy claro desde la dirección el paso que se toma y apoyarlo sin paliativos y sin ningún género de duda durante todo su desarrollo, si no está abocado al fracaso. Muy bien, sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que necesitamos el impulso de la alta dirección, está claro, y cambiarla un poco la cultura corporativa, ¿no? Para evitar esos anticuerpos frente a la innovación. Sí, totalmente. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta. Si alguien quiere, puede solicitarlo y le abrimos el micrófono y puede realizar directamente la pregunta. Si no, me parece que ha sido todo... Ah, sí, tenemos por aquí. Adolfo. Adolfo Pachón. Venga, Adolfo, te abrimos el micrófono. No se lo ha abierto. Sí, se lo he abierto. Sigue apareciendo como deshabilitado, ¿no? Está bien. No. Adolfo, no Hola, buenos días. Ahora sí. ¿Ahora? ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Adolfo Pachón, pertenezco a una pequeña empresa llamada GESCOP, somos consultores y mi pregunta es la siguiente. Cuando tratamos de una empresa pequeña donde normalmente cada rol está gestionado por un equipo mínimo, es decir, incluso por un equipo de una sola persona, ¿cómo se puede plantear implementar este tipo de soluciones de Agile en este tipo de empresas? De hecho, es más fácil hacerlo en una pequeña empresa que en una gran empresa. Agile al final va de colaboración de equipos de 8 o 10 personas. Raro es que sean mayores. Y lo que hay que hacer es coordinar estos equipos si hay muchos equipos o hay varios equipos dentro de una organización mayor, ¿no? Esta tarea de coordinación de los equipos no es trivial y debe tomarse muy en cuenta porque es pues muy necesaria y relevante para que las acciones de todos los equipos de Agile pues sean coordinadas, ¿no? En el caso de una empresa pequeña o de equipos casi unidimensionales, puede incluso suceder que toda o una parte muy importante de la empresa forme parte de un equipo de Agile. Lo que hacemos en este caso, o lo que hacemos es simplemente cambiar la manera en la que la empresa opera, pero no tenemos mayor problema para hacerlo que los que tendría una empresa grande. Se trata de tener este enfoque iterativo e incremental, que es la clave, y a lo mejor eso puede ser que en el equipo forme parte del 80% de la empresa. Simplemente se trata de trabajar de una manera diferente, de una manera menos planificada, más emergente, más buscando el resultado inmediato. Es un cambio en la manera de trabajar, pero que no es que sea más difícil, sino creo que es más fácil si se trata de una empresa pequeña. Nosotros somos unos 60, pero el departamento, el área en la que yo trabajo de consultoría digital, somos básicamente 12 personas y tenemos un único equipo Agile. Es decir, o te puedes constituir como un único equipo Agile o te puedes constituir con equipos Agile de 3 personas y de hacer 5 equipos. Esto depende de la dimensión de los proyectos que estés acometiendo y de la estructura a lo que te dediques. Pero no necesariamente tiene que ser más difícil hacerlo en una empresa pequeña que en una empresa mayor. El problema que yo veo es que yo tengo una manera de pensar, yo tengo una manera de hacer las cosas que puede ser la correcta o puede no ser la correcta. Y cuando solamente hay una persona dentro del equipo,
es casi imposible que alguien que tenga una idea diferente a la tuya o que alguien que tenga una idea mejor que la tuya la pueda exponer, porque ese otro alguien no existe. En Es ese cierto, ¿no? sentido, Claro, en ese sentido ¿cómo puedo yo crecer? ¿Cómo puedo yo mejorar si solamente estoy yo y mi concepto o mi planteamiento resulta que no es el correcto o no es el más adecuado? ¿Cómo puedo llegar yo a saberlo? Evidentemente, las empresas se hacen grandes por las economías de conocimiento, entre otras cosas, por las economías de conocimiento que se consiguen. Es decir, al final yo tengo unas sinergias muy grandes cuando tengo bastantes gentes en un mismo rol, porque pueden aportar visiones diferentes. De todas maneras, en los equipos Agile normalmente no hay mucha gente del mismo rol. Es decir, lo que normalmente hacemos en un equipo Agile es, como los squads que comentaba de Spotify, es poner a una persona como representante de un rol específico. Luego, el crecimiento y la aportación de puntos de vista diferentes sucede normalmente con gente que tienen responsabilidades dentro del equipo diferentes. O es muy común que sea así, no siempre es así, pero es muy común que sea así. Por lo tanto, no es tan raro el hecho de que una persona de marketing, por decir algo, y solo está él en marketing, sea la única persona que está en el equipo y que no tenga refrendo de nadie de marketing que pueda aportar una visión diferente. Eso, si no lo tienes en tu compañía, no tienes manera de tenerlo. La única manera que tienes es de que esa persona de marketing se apoye, o sea, aprenda de los puntos de vista de empresas de fuera, y para eso la compañía tiene que estar conectada con externos, o bien de las visiones y los puntos de vista del resto de gente del equipo que no son de su misma función. Insisto, claro, tú tienes la problemática de que solo tienes una persona en una función concreta y por lo tanto esa persona no puede tener nadie que le tosa, entre comillas, o le rete, ¿no? Sí, es así, estés en Agile o no. Es decir, si no estás en Agile te pasa lo mismo, porque la persona sigue siendo ella sola. El único problema es que si no es en Agile, pues será mucho menos ágil la manera de hacer cambios cuando las cosas cambien. Cosa que sucede en una organización más arriba abajo, en cascada, ¿no? De acuerdo. De hecho, la solución que yo he autoimplementado es buscar ese conocimiento en Internet. Es decir, estoy en un continuo busca y aprende de las experiencias de terceros que no conozco de nada, pero que desarrollan las mismas tareas que yo. Tienen cierto reconocimiento en canales de YouTube o en redes sociales, etcétera. Y lo que normalmente hago es eso, es un continuo aprendizaje buscando otras maneras de pensar, otras ideas, otras maneras de enfocar el proyecto, la tarea. Estoy muy de acuerdo. Es como te comentaba, lo de conexión, me refería a eso, ¿no? Conectarte con otras empresas, con otros profesionales, hacer este ejercicio un poco de aprendizaje de las fuentes disponibles. Pero claro, dentro de la organización, sea con Agile o no, no lo vas a tener porque estás solo. O sea que y también tiene un coste para la empresa, porque ese tiempo que estoy dedicando a la búsqueda, al aprendizaje, a la toma de decisiones, puede resultar beneficioso o no, pero ese tiempo que estoy dedicando no produce, digamos, en la inmediatez. Seguramente sí produzca al medio plazo, pero no en el inmediato. Bueno, es lo que comentábamos un poco del explotar y el explorar, ¿no? No te puedes centrar solo en explotar porque eso te puede sacar del mercado. Es decir, necesitas explotar y explorar al mismo tiempo, lo de la organización ambidiestra. Entonces, hacer ese esfuerzo tiene coste, claro. Tiene un coste en tiempo y en foco, ¿no? Pero es necesario porque si no pasarán las cosas y te encontrarás con una empresa obsoleta y por lo tanto no competitiva, ¿no? De acuerdo. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti, Adolfo. Pues yo creo que ya si no hay más dudas, vamos terminando, cumplimos con la hora para que sean jornadas, pues eso, útiles, prácticas y píldoras rápidas de mejorar. Comentar, adelanto de que el día 6 tendremos la siguiente jornada, que será sobre ciberseguridad, concienciación en ciberseguridad y buenas prácticas. Esta va a ser híbrida, se puede venir presencialmente o se puede ver online. Y la siguiente será el 13 de octubre, que será cómo trabajar de forma productiva y segura en la nube. Igualmente va a ser híbrida. Y finalmente, el 21, vendrá el vicepresidente de IBM España, Portugal, Grecia e Israel a presentarnos la tecnología e innovación para pymes en la era digital, que instalaremos en el Salón de Actos. Muchísimas gracias, Adolfo.
Alberto, perdona, ha sido de verdad un placer contar contigo y disfrutar de la charla, y esperemos poder contar contigo para próximos seminarios también. Sin duda. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a todos por asistir. Un saludo. Hasta luego.